buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta mesa de discusión en la que estaremos platicando sobre la jornada electoral en América Latina que tendrá lugar el próximo domingo 11 de abril, en la que las y los votantes de 4 países latinoamericanos, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia, acudirán a las urnas para decidir sobre una primera y una segunda vuelta presidencial, la selección de quienes redactarán una nueva constitución y el balotaje para designar a nuevos gobernadores. Para discutir y analizar el caso específico de cada uno de estos 4 países, contamos el día de hoy con un panel integrado por 3 expertas y un experto en elecciones y temas electorales que forman parte de la red de politólogas y del Observatorio de Reformas de América Latina, a quienes saludo con mucho gusto y me permito presentar brevemente. Tenemos en primer lugar a Ana Neira. Ella nos va a platicar sobre el caso específico de Perú. Ana es abogada y maestra en democracia y gobernabilidad. Fue ministra de Justicia y de Derechos Humanos, es asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Ejerció funciones como secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, fue asesora de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones y coordinadora de la Reforma Electoral. Actualmente es profesora y consultora en temas constitucionales, electorales y de derecho público. Muchas gracias, Ana. Tenemos también la participación de Karen Garzón, quien nos va a platicar sobre el caso de Ecuador. Ella es licenciada en Negocios y Relaciones Internacionales y maestra en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Ha trabajado en el sector público y en ONGs en el área de Relaciones y Cooperación Internacionales. Desde el 2019 es directora de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales y forma parte del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y de la red de politólogas también. Tenemos también la presencia de Javiera Arce, quien nos va a hablar sobre el caso de Chile. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales y maestra en Ciencia Política. Actualmente es secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso y profesora de la Universidad Católica de Chile. Y finalmente tenemos con nosotros a Julio Escarrunz, quien nos va a hablar del caso de Bolivia. Él es politólogo y maestrante en estudios electorales. Es un experto en elecciones que forma parte también del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Y con él pues cerramos este panel que, como verán, es un panel de lujo. Les doy la bienvenida a todas y a todos, también a quienes nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de empezar ya con el análisis de la mesa, les voy a platicar un poquito cuál va a ser la dinámica de la mesa de discusión. Cada participante contará con 15 a 20 minutos para su exposición. Vamos a seguir el siguiente orden. Vamos a iniciar con Ana Neira, hablando del caso de Perú. Seguiremos con Karen Garzón, hablando de Ecuador. Después viene Javiera Arce, hablándonos del caso de Chile. Y cerramos con Julio, hablándonos del caso de Bolivia. Al final, si es que recibiéramos alguna pregunta a través del chat de Facebook, yo se las haré llegar para que nos puedan ayudar a responderlas, y si no es así y el tiempo de la transmisión nos lo permite, yo le daré la palabra a quien me lo solicite para el caso de algunas reflexiones finales, y eso sería todo, ¿no? La idea es que podamos estar platicando aproximadamente durante 1 hora y media, y eso sería todo, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahorita, antes de darles la palabra a cada una y uno de ustedes, es darles un poquito de contexto nada más sobre las elecciones a las que América Latina se va a enfrentar este domingo 11 de abril, que se le ha llamado el Super Domingo Electoral, porque como verán un poquito más adelante, pues no solo la trascendencia de los cargos a elegir, sino el contexto político y social en el que se van a desenvolver estas elecciones, pues nos marca este eje de gran trascendencia para el futuro político de América Latina, ¿no? Entonces, obviamente cada una y cada uno de nuestros expertos nos van a dar todo el contexto mucho más a detalle, nos van a dar su perspectiva, vamos a platicar un poquito sobre el caso específico de cada uno, pero para que tengan quienes nos están escuchando un poquito de contexto, les voy a hablar más o menos de cuáles son los cargos que se van a elegir en cada uno de estos 4 países y una brevísima reseña del contexto político en el que está cada uno de estos países. Empezando con Perú, los cargos que se eligen son presidente de la República, 2 vicepresidentes, 130 congresistas de la República
y 5 parlamentarios andinos para el periodo gubernamental 2021-2026. En el contexto político, es importante mencionar que ya sea por renuncia o por destitución, y entre denuncias de corrupción y diversas movilizaciones sociales, Perú ha tenido 3 presidentes en 4 años, con las consiguientes situaciones de inestabilidad social y política, que es justamente lo que se busca frenar en las urnas este 11 de abril, ¿no? Con esta elección lo que se busca es acabar con la convulsión política que comenzó casi desde el arranque de las elecciones generales de 2016, en las que Pedro Pablo, como sabemos, logró ganar en segunda vuelta y por la mínima a Keiko Fujimori, cuyo partido, sin embargo, logró una abrumadora mayoría parlamentaria. Con varios escándalos de corrupción como contexto, Perú vivió la dimisión forzada de su mandatario en 2018, el cierre constitucional del Congreso en 2019 y la celebración de unas elecciones para un nuevo parlamento en 2020. Los choques entre el presidente Martín Vizcarra y los nuevos congresistas llegaron a su clímax en noviembre del año pasado, generando la mayor crisis política de su democracia. Vizcarra fue en ese momento destituido, reemplazado por Manuel Merino, que a su vez tuvo que renunciar 5 días después ante un conflicto masivo y un gran rechazo popular, y con ello la asunción de un nuevo dirigente, Francisco Sagasti, ¿no? El tema es que a pesar de que Francisco Sagasti parece que va a cumplir con su promesa de llevar al país a unas nuevas elecciones, con 18 candidatos, ninguno de ellos tiene más de, por lo que yo investigué, el 13% de la intención de voto, ¿no? Por lo tanto, parece que la división política continuará en Perú y podríamos adelantarnos a decir casi con seguridad que volverán a las urnas para una siguiente ronda en junio. Este es el caso de Perú. Para el caso de Ecuador, del que nos va a hablar un poquito más adelante Karen Garzón, los cargos que se eligen, pues es el presidente de la República. El contexto en el que se da esta elección es que finalmente el Consejo Nacional Electoral confirmó que el economista de izquierda, Andrés Arauz, y el exbanquero de derecha, Guillermo Lasso, disputarán el balotaje presidencial este 11 de abril, tras resolver todas las impugnaciones a los comicios que se llevaron a cabo en febrero. Esto tras una reñida primera vuelta, que se celebró, como les decía, el pasado 7 de febrero, en la que Andrés Arauz obtuvo el 32.72% de los votos y le sacó más de 12 puntos porcentuales a sus principales rivales. Sin embargo, el segundo lugar se definió por poco más de 32,000 votos y la elección se vio inmersa en un gran número de denuncias de fraude por parte del contrincante tercero en disputa, el aspirante indígena Yacu Pérez. Por lo que se busca resolver en las urnas es que, bueno, más bien lo que se busca resolver en las urnas es si se confirma o no la victoria de Arauz, que con tan solo 36 años de edad sería uno de los gobernadores más jóvenes y, pues como todos sabemos, sucesor de Lenín Moreno, ¿no? Sí, hablaremos después del caso de Chile. Javier Arce nos va a platicar mucho más a detalle este caso. Sin embargo, lo que aquí les platico es que Chile elegirá sus nuevas autoridades municipales, aunque la jornada se centrará en las elecciones constituyentes, como parte del proceso con el que se buscará poner fin a la constitución que dejó la dictadura de Pinochet. Para ello, las y los chilenos elegirán entre más de 1,300 candidatos y candidatas a la Convención Constitucional, que será integrada tanto por miembros de la sociedad civil como por militantes de partidos tradicionales, entre ellos varios exministros del gobierno que renunciaron recientemente a sus cargos. El contexto de esta elección del constituyente, una cosa que me parece importante mencionar es que esta convención contará con paridad de género, que será algo inédito en el mundo, y una representación indígena, ¿no? Además, una vez elegidos, sus 155 miembros contarán con 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más en una sola oportunidad. Así, a mediados de 2022, el país vivirá otro plebiscito para aprobar o rechazar esta nueva Carta Magna. Este proceso constituyente surgió del referéndum en el que con más del 78% de los votantes decidieron abrir la vía para reemplazar la actual constitución, que fue criticada, por lo que sé, por gran parte de la sociedad por promover, por ejemplo, la privatización de los servicios básicos, ¿no?
Y bueno, en paralelo se elegirán a los gobernadores de 16 regiones y a los alcaldes y concejales de las 346 comunas del país. Y finalmente tenemos el caso de Bolivia. En Bolivia las elecciones subnacionales de 2021 se realizaron el 7 de marzo con el objeto de elegir de forma democrática a los gobernadores de los 9 departamentos que componen Bolivia y a los alcaldes de los 336 municipios que lo conforman. El movimiento socialismo, conocido como MAS, logró imponerse en 3 gobernaciones en la primera vuelta y consagrarse ganador en 240 alcaldías. El contexto aquí es que posterior a estos comicios, el movimiento al socialismo de Evo Morales, MAS, elegido en octubre, perdió algo de terreno en estas elecciones. Según el cómputo oficial dado a conocer por el Tribunal Supremo Electoral, la oposición ganó 8 de las 10 alcaldías en las ciudades más grandes en los comicios. El MAS obtuvo 2 alcaldías y 3 de 9 gobernaciones. La oposición consiguió 2 gobernaciones y por lo tanto serán 4 gobernaciones en las que habrá segunda vuelta, que son las que se van a elegir este 11 de abril. Así que, como ven, el contexto político en estos países de América Latina es muy diverso. Las elecciones de este domingo van a jugar un papel trascendental en el futuro de la política latinoamericana, tanto a corto como a mediano plazo. Y es por esto que convocamos a nuestro panel de expertas y expertos para que nos pudieran dar su análisis, obviamente desde un punto de vista interno. Así que teniendo ya este contexto en la mesa, voy a darle la palabra a Ana Neira hasta por 20 minutos para que nos hable, por favor, sobre el caso específico de Perú. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta mesa de discusión. Muchas gracias, Ana. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Estrategia Electoral, y también me siento muy honrada de estar con personas que se dediquen a estudiar las elecciones de la ciencia política. Creo que siempre además es importante esta perspectiva comparada de qué buscamos, qué pasa en nuestro continente, porque nos permite ver las cuestiones más en contexto. Yo quiero compartir con ustedes las reflexiones que me parecen, digamos, son centrales en el marco de la elección. Y justamente quería comenzar con, no sé si logran ya ver la pantalla. Perfecto. Entonces, les decía, justamente el contexto creo que ya se ha mencionado, el continente estamos en un contexto, por supuesto, del COVID, pero nosotros particularmente tenemos el inconveniente que esta última semana hemos tenido un pico de casos de COVID y además un pico de fallecimientos. Entonces, en general, esto complica evidentemente el tema de la votación, y ya se mencionó también el contexto político. Y ahí solo una precisión: no hemos tenido 3, sino hemos tenido 4 presidentes en los últimos 5 años, porque tuvimos 3 en 4 días, el último Francisco Sagasti, quien está ahora en el poder. Y cuando esta cuestión política, luego de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, la asunción por 5 días del señor Merino, y luego estas marchas generaron la muerte de 2 personas y generaron luego el cambio constitucional al actual presidente, cuando ya esto estaba bajando un poco de complicación en el contexto de la crisis, tuvimos lo que se ha conocido internacionalmente como el vacuna Gates, esto de personas, incluidos exministros, incluido el expresidente, que se habían vacunado fuera de la priorización, algunos durante el ensayo clínico, otros ya cuando las vacunas estaban aprobadas. Y esto, creo, este contexto ha sin duda mermado la elección, tanto el contexto sanitario como el de la crisis política, y vamos a ver que eso también ha dificultado que hasta hoy, y tal vez la pregunta que yo también hago en la presentación es ¿quién va a ser presidente? Y la verdad, la única respuesta posible en este contexto es que no sabemos, porque de hecho tenemos, van a ver ustedes la posibilidad de que hasta 6 personas puedan ser presidente en el Perú el domingo próximo. Adicionalmente, bueno, en temas sanitarios, esto no me quiero detener mucho, pero se tomaron una serie de medidas, que las personas elijan su local, se ha sugerido el voto escalonado, por supuesto las medidas sanitarias, y además se ha establecido que las personas en grupos de riesgo por COVID no tienen que pagar una multa por no ir a votar o por no integrar las mesas de sufragio. Sin duda esto va a ser complejo, sobre todo el tema de la integración de mesas. Ustedes saben que este elemento es central para que una elección se realice, y muchos tenemos el temor de que pueda no instalarse las mesas a tiempo,
con lo cual la votación escalonada, pese a que el horario se ha ampliado de 7 a 7, 7 de la mañana a 7 de la noche, puede eventualmente no lograrse, digamos, instalar todas las mesas y esto podría afectar el desarrollo normal de la elección. Pero además de esto, también, producto de la pandemia, se aprobaron una serie de normas que han tenido que ver con, primero, ampliar el plazo para hacer reforma electoral. En el Perú solo se pueden hacer reformas hasta un año antes de la elección para que apliquen en la elección. Este plazo se ha no aplicado para este proceso electoral y se han hecho reformas hasta septiembre del año pasado. Además de esto, se han inaplicado las normas que tenían que ver con la posibilidad de hacer elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias, como pasa en otros países, es decir, que la ciudadanía vaya a votar para también seleccionar a los precandidatos de los partidos. Esto no se ha aplicado justamente por la emergencia sanitaria en el marco de estas normas que aquí les comento rápidamente. Y entonces se han aprobado unas reglas específicas para esta elección, que tienen que ver con lo que les contaba de que no haya multas, pero también con una serie de cuestiones sobre cómo los partidos eligen a sus candidatos, y así diversas reglas que aplican solo para esta elección, pero que responden al hecho de evitar justamente aglomeraciones, a evitar, digamos, facilitar algunos plazos que no se iban a cumplir por el tema de la pandemia. Bueno, me detengo poco en esto, tenemos más o menos más de 25 millones de electores que van a votar en esta elección, en una cuestión más o menos exponencial, y tenemos casi mitad hombres, mitad mujeres también dentro de la elección. Ahí yo les compartía también lo que tiene que ver con el tema de edades. Ahora, nosotros tenemos un congreso unicameral en el Perú, con 130 congresistas, como bien se señalaba, y tenemos una novedad en esta elección, porque se aprobó el tema de peruanos residentes en el extranjero. Se creó una circunscripción electoral especial para los peruanos residentes en el extranjero con 2 escaños. Esto ha hecho que Lima, que es la ciudad capital del Perú, reduzca su número de escaños para este proceso electoral. Solíamos elegir 36, ahora solo elegimos 33, y tenemos esta nueva circunscripción. Y esto va a permitir que ahora estos ciudadanos elijan de manera directa a quienes van a representarlos, y no con Lima metropolitana como sucedía anteriormente. También tenemos otras reglas, y vamos a aplicar por primera vez en el Perú, en esta elección, la paridad y la alternancia. Esta nueva exigencia, como sabemos, lo que plantea es que tiene que haber el 50% de hombres y 50% de mujeres en las listas, ubicados de manera alternada. Lo interesante de la reforma del 2020 es que se ha planteado que se aplica a todos los cargos públicos, incluido incluso la fórmula presidencial, el Congreso, el Parlamento andino, y bueno, y también para cargos regionales y municipales que no aplican para esta elección, pero que igual es interesante que sea para todos los cargos de elección popular, cosa que no teníamos hasta antes, solo teníamos una cuota del 30% en las listas, incluso entre organizaciones políticas. Y hoy día, de hecho es una noticia buena para nosotras las mujeres, y creo que para quienes creemos en la ciudadanía y los derechos, hoy se ha promulgado la norma de acoso político que busca prevenirlo y sancionarlo. Aquí en el Perú no teníamos esta regulación como sí sucede en otros países de la región. Quería comentarles un poquito solo cómo están las candidaturas en términos de candidaturas, sobre todo de mujeres. Nosotros, bueno, verán ustedes, aquí hay un comparativo de la fórmula presidencial, que se han incrementado en la primera vicepresidencia la presencia de mujeres, porque claramente ahora hay una exigencia de que haya mujeres de manera obligatoria en la fórmula, por esto que les comentaba de la paridad de alternancia. Esto antes no sucedía. Y en el caso del encabezamiento de listas, que creo que es un tema que se ha comenzado a mirar porque nos hemos dado cuenta, viendo la experiencia de la región, que muchas veces se pone a las mujeres incluso ubicadas de manera intercalada, pero se les pone a partir de la segunda posición, y si el partido solo incorpora una representante, la mujer puede no ser electa dentro de esa circunscripción. Entonces, en general, nosotros nos estamos manteniendo en el porcentaje, digamos, clásico. En el 2016 el encabezamiento de listas por mujeres fue 22.2% y ahora está en 22%, con lo cual no ha habido realmente un cambio significativo. Y además tenemos en esta elección, quiero mostrarles cómo ha ido evolucionando la presencia de mujeres en el Congreso peruano. Lo último es este porcentaje que tenemos hoy en el Congreso electo en el 2020, y ahora tendremos que ver cómo impacta esta nueva regla de la paridad y alternancia en la elección del 2021, sabiendo además que hoy todavía mantenemos el voto preferencial porque este se ha eliminado, pero
posteriormente al 2021. Es decir, va a aplicar todavía en esta elección la lista cerrada y no bloqueada que ha existido en realidad hace muchos años ya en este país. No quiero detenerme demasiado en esto, pero tenemos también una reforma que se promovió desde el año 2018, que ha generado nuevas reglas sobre los partidos políticos, nuevas normas para inscribir organizaciones políticas, ya no se nos les pide adherentes, sino afiliados. Se ha eliminado, como les comentaba, el voto preferencial, y además se ha generado este mecanismo de selección de candidaturas por listas abiertas y elecciones simultáneas similares a los modelos argentino o uruguayo. También se crearon reglas de financiamiento político, por eso sí lo paso muy rápido. Y esto se aplica para la elección, se ha creado un impedimento a nivel constitucional que personas condenadas en primera instancia no pueden ser candidatos o candidatas. No ha generado ninguna exclusión en esta elección, pero sí genera un cambio porque antes, para excluir a un candidato tenía que haber una condena definitiva. Ahora basta una sentencia condenatoria de primera instancia para esta exclusión. Ahora, yo quería detenerme también en qué cosa ha marcado esta campaña, por lo menos del análisis que yo había realizado, y una primera cuestión que ha marcado la campaña son cambios institucionales. Ha cambiado la conformación del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, hay un nuevo jefe de la OMPE, que es este organismo que justamente se encarga de organizar elecciones, y el registro civil y el padrón electoral está a cargo de RENIEC, también tuvo una nueva jefa. Felizmente estos cambios no han sido traumáticos, en verdad ha sido una transición bastante tranquila, no se ha percibido que hay una afectación al proceso electoral por el cambio que se ha producido en estas instituciones encargadas de la administración electoral. Otra cuestión que también ha marcado la campaña, sobre todo en lo referente a las candidaturas, han sido las exclusiones. Muchos candidatos han sido excluidos durante el proceso electoral, o en todo caso han pasado por procesos de posible exclusión por ejemplo, y sobre todo por incluir información falsa u omitir información en su hoja de vida. Esto es una causal efectivamente de exclusión en la ley, pero ha generado que muchos candidatos presidenciales incluso algunos que estaban muy expectantes en las encuestas, en algún punto tengan la posibilidad de haber sido sacados del proceso electoral por esa circunstancia que muchos han criticado. Hasta aquí un poco lo que ha sido el rol de la justicia electoral, pero luego hay temas en los que se ha dicho por qué no hay justicia electoral, ¿no? Y entonces algunos plantean que deberían haber, pese al cuestionamiento de por qué se saca un candidato o se pretende sacar a un candidato porque miente en su hoja de vida esta declaración jurada en la que dice yo trabajé en este lugar o yo tuve esta formación en este colegio, esta universidad, etcétera. Por mentir en esa declaración se les excluye. Y algunos dicen que es mucho, pero otros dicen más bien agreguemos más causales. Y, por ejemplo, dicen, ¿no? Si una persona no reside en el lugar por el cual postula y va al Congreso, no debería poder postular, esto no debería ser un requisito. En el Perú no es requisito domiciliar en una determinada circunscripción para postular por ella, y según estudios, más o menos el 12% de los candidatos postulan una circunscripción diferente de la cual postulan. También algunos han dicho, bueno, si alguien tiene un discurso antiderechos, que lamentablemente tenemos algunos candidatos que se han pronunciado en contra de derechos de las mujeres, del derecho a la muerte digna, y una serie de derechos y comisiones bastante conservadoras en algunos casos, y otras ya creo yo que no pueden calificarse como otra cosa más que fascistas. Muchas personas señalan que ahí también debería haber una posibilidad de exclusión. Esto no está contemplado en la norma y hay que tener un cuidado con que esto pueda generar eventualmente una afectación a la libertad de expresión, igual que en el caso de las afirmaciones falsas o fake news. Y adicionalmente a esto, yo quería solo mencionar, más que esto, lo que tiene que ver con la idea también de la posibilidad de controlar medios de comunicación y redes sociales, que algunos también se lo piden a la justicia electoral. Este control de contenidos, igual que en el caso anterior, creo que tiene que ser muy cuidadoso. Hemos tenido, como decía, muchos casos de noticias falsas, no solo en los planes de gobierno, no solo en las declaraciones de los candidatos, sino también vinculados con la pandemia. Hay candidatos, por ejemplo, que han promovido medicamentos que ya se ha probado que no contravienen el COVID. Alguno incluso ha promovido algún tipo de licor para supuestamente curarse de esta enfermedad, cosa que está evidentemente probado que no genera ningún tipo de tratamiento efectivo. Entonces hay algunas voces que están pidiendo más control,
y sobre todo porque nosotros tenemos desde el 2018 pues un referéndum, y ya pensando no tanto en contenido, sino en el modo de sacar la vuelta a esta reforma constitucional, está prohibido, como pasa en varios países como México, que pueda contratarse de manera directa propaganda electoral en radio y televisión por los partidos políticos. Y sin embargo, los partidos sacan un poco la vuelta a eso, tiene una súper cobertura en los medios de comunicación, que hay un cuadro hecho por un grupo de investigación de la Universidad Católica, presidido por Fernando Tuesta. Es interesante cómo vemos que hay, por ejemplo, un candidato que en un canal tiene 29 entrevistas, ¿no? Y cómo esto para algunos ya termina siendo, y es un candidato que está, bueno, entre los 5 o 6 que luego les contaré, pero tampoco en todo el momento de la campaña estuvo en esa posición tan importante. Entonces muchos dicen que es una forma de sacarle la vuelta a esta prohibición de franja electoral establecida en las normas. Ahora, y la pregunta de quién asumirá la presidencia, la respuesta que tengo que darles es, no sabemos, ¿no? Y no sabemos porque en este momento en el Perú tenemos un empate técnico entre 6 candidatos por lo menos, algunos incluso incluyen en 7, y como se ve en la portada de la República, 28% de personas dice que no elige a nadie todavía. Y este empate técnico, además, como bien se había señalado, no es solamente el problema de que hay indefinición de personas que todavía no se deciden, sino también el hecho de que no hay como picos de candidatos. Generalmente lo que sucedía es que teníamos candidaturas que a esas alturas tenían un 30, 40% incluso de proyección de voto, y claro, tenías algunas otras expectantes un poquito más abajo, pero aquí vemos que en este contexto, en un esquema, tenemos un candidato que llega al 14%, candidaturas que bordean el 10, 12% aproximadamente, es decir, aquí hay dos fenómenos, ¿no? Por un lado, gente que no se decide, y por otro lado una fragmentación enorme que está dentro del margen de error en casi todas las encuestas, y por tanto no hay una posibilidad de proyectar con certeza quién podría ser el próximo presidente o quiénes por lo menos tienen más posibilidades de serlo. En un contexto además, como pasa en el Perú, que no tenemos posibilidad de difundir encuestas durante la última semana del proceso electoral, con lo cual esta que ustedes están viendo en portada son las últimas que se han podido publicar de manera oficial, y hoy ha salido, por ejemplo, una de manera extraoficial que está generando estrés a algunos, sobre todo por quienes están liderando, pero que no son oficiales y todavía no sabemos si responden realmente a un campo terminado. Parece que no. En todo caso, sí es cierto de que estadísticamente muchas personas, esto es un estudio del 2016, en general deciden su voto incluso el mismo día de la elección, más o menos el 22%, con lo cual no estaríamos en una cifra tan diferente a la de años pasados, la elección pasada, pero sí preocupa como digo, este hecho de que haya tantos candidatos con porcentajes tan bajos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se ven un poco las encuestas, y lo que gana claramente es el blanco, nulo, no precisa, ¿no? Cuando tenemos en comparativo las dos encuestas. De igual modo, si vemos la evolución de la intención de voto, vemos que en general casi todos están hacia 10% o por debajo, los candidatos con mayor posibilidad de ser electos, con lo cual en este momento, si hubiera que hacer una proyección, creo que nadie realmente podría proyectar quiénes pasan a segunda vuelta, porque en realidad el escenario está dividido entre todas estas personas. En el caso del Congreso también estamos en escenarios complicados. Aquí esta es una de las encuestas. Nosotros en el Perú, para, digamos, poder que un partido ingrese al Congreso, tiene que superar un porcentaje mínimo del 5% de votos válidos. Así que aquí podemos verlo un poquito más con claridad. Eso es una proyección hecha por Ipsos, no se lo logran ver del todo, pero tenemos 12 organizaciones políticas que potencialmente ingresarían a integrar el Congreso de la República Peruana. Y claro, 12 organizaciones políticas evidentemente va a generar un escenario de fragmentación, y además, y aquí no me he detenido mucho en el tema ideológico, pero sí es cierto de que muchas organizaciones políticas tienen una visión en general muy, muy conservadora en términos sociales, algunas muy liberales en lo económico, pero en desmedro de derechos sociales, digamos, educación, salud provista por el Estado, más bien con una visión en que el mercado va a resolverlo absolutamente todo. Y por otro lado tenemos tal vez la preocupación principal de muchos, esta visión, por lo menos de quienes creemos en los derechos, esta visión muy conservadora en términos de posibilidad de avanzar en derechos humanos, ¿no? Más bien
la potencialidad es que se pueda retroceder mucho y que además se quiera promover un rol muy abstencionista del Estado, por un lado, otros un rol un poco más, digamos, un poco más de participativo del Estado, pero igual una composición bastante fragmentada en un Congreso. Ahora, si lo vemos en términos comparativos, es cierto que en general nosotros comenzábamos con 5 o 6. En la última elección, que fue una elección sin presidente, por disolución del Congreso, tuvimos 9 para empezar, pero la proyección de 12 sí preocupa bastante, y aquí me remito un poco al inicio y con esto cierro. Decíamos que el contexto es un contexto de crisis sanitaria por un lado, y por otro lado de una post-crisis política y una crisis de confianza, creo, generada también por el escándalo de las vacunas. Y en la crisis sanitaria la hemos querido solucionar con diferentes medidas, que ya les contaba un poco rápido al inicio, pero la crisis política yo preveo que tendría todavía posibilidades de darse en el próximo Congreso, un Congreso altamente fragmentado, con un presidente o presidenta que probablemente no consiga una amplia votación. Es cierto que en el Perú hay segunda vuelta, con lo cual tendremos eventualmente 2 partidos que pasarían a este segundo espacio de decisión y con ello un mayor apoyo o respaldo de la población, pero sí es un presidente que parte con una legitimidad un poco débil y que escenarios como el que hemos tenido en los últimos 5 años lamentablemente no parece que vayan a acabar del todo. Con esto yo lo dejo a Gilma, muchas gracias y por supuesto quedo a cualquier consulta. Muchísimas gracias, Ana. Le doy ahora el uso de la voz a Karen Garzón para que nos platique un poquito sobre el caso de Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias también a Estrategia Electoral por la invitación. Para mí es un gusto estar el día de hoy con Javiera de Chile, con Julio de Bolivia, con Ana Neira de Perú, compartiendo este espacio junto con la audiencia quien nos ve. Yo no he preparado una presentación, pero el propósito de mi charla era enfocarme en 2 aspectos. El primero es que ustedes puedan tener una perspectiva general de lo que ocurrió en la primera vuelta de Ecuador, que nosotros tuvimos las elecciones el 7 de febrero, y el segundo objetivo es un poco poder definir cómo están estos días previos a las elecciones que tendremos la segunda vuelta presidencial el 11 de abril. En ese sentido, pues lo primero que me gustaría contextualizar es cómo se están desarrollando estas elecciones y quiero marcar 3 aspectos fundamentales. El primero es, nosotros tuvimos hace un año unas reformas al Código de la Democracia que fueron promulgadas en febrero de 2021, un poco más de un año, y estas reformas contemplaron algunos aspectos claves. El primero fue que se pasa del método de adjudicación de escaños de método D'Hondt al método Webster, lo que por supuesto permite involucrar a ciertos partidos políticos que principalmente dentro de la Asamblea Nacional pues no lograban tantos votos. El segundo es que se pasa de las listas abiertas o de listas y entrelistas a listas cerradas y bloqueadas. Esto fue algo que estuvo instaurado desde una consulta popular que se hizo en 1997. Entonces, fue un cambio muy importante, por así decirlo, porque en Ecuador experimentamos en los últimos años, no quiero decir que es la única causa, pero es una de ellas, una crisis de partidos políticos. Y uno de los, por así decirlo, el tercer aspecto, porque hay varios aspectos que conforman estas reformas al Código de la Democracia, es la paridad en lo que se refiere al encabezamiento de las listas. Esto lo que busca es que para estas elecciones de 2021 haya el 15% del encabezamiento esté compuesto por mujeres. Para el 2023, que son nuestras elecciones seccionales, esté el 30%, y para el 2025, que nuevamente tendremos las elecciones generales, presidenciales y de la Asamblea Nacional, pues esté conformado ya por el 50%.
A esto se suman, como les comento, otras acciones que se han incorporado a estas reformas del Código de la Democracia, pero a mí me gusta centrarme en estas tres principalmente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tomar también en cuenta el contexto social, económico y político que vive actualmente en Ecuador. Como bien lo comentaba Ana en su presentación, pues la situación de la COVID-19 no ha sido fácil para ninguno de los países a nivel mundial, tampoco para nosotros como América Latina. Y en ese sentido, el contexto en Ecuador ha sido algo muy complejo porque según varios estudios, por ejemplo, UNICEF, CEPAL, han mencionado que aproximadamente 3.2 millones de ciudadanas y ciudadanos en Ecuador han pasado a pobreza y pobreza extrema. Estamos hablando hoy en día de una pobreza multidimensional que por supuesto desata otras situaciones complejas a nivel social. Muchos niños han tenido que salir de los colegios, de las escuelas. Hay un alto índice de deserción estudiantil y esto principalmente por la situación de la pandemia. Con este contexto complejo de crisis económica, de crisis social, también se suma el contexto de la pandemia. Tenemos nuestros países, Perú, Brasil, Ecuador, han experimentado en esta crisis pues una situación muy crítica, muy dolorosa, que es el número de muertes. A pesar de que a pesar de que Ecuador, perdón, es un país pequeño geográficamente, pequeño también en su población, pues el número de muertes ha sido bastante importante. En ese sentido, pues el gobierno nacional ha tenido que priorizar ciertas temáticas como ha sido la adquisición de vacunas, otras medidas nacionales y por supuesto esto genera, toda esta situación que les comento, genera que para las elecciones el electorado tenga varios temas que se convierten en su prioridad. Si bien es cierto, para la primera ronda electoral que nosotros tuvimos el 7 de febrero, tuvimos a 16 candidaturas presidenciales, que para nosotros era algo nunca antes visto y nos sorprendió mucho ver que Perú tiene 18, pues fue algo que justamente evidenciaba esta crisis de los partidos y movimientos políticos. En Ecuador, solo para estas elecciones estaban alrededor de 265 partidos políticos inscritos, partidos y movimientos políticos. Y se suman, como yo les comentaba en un inicio, otros factores que alimentaron esta situación, pero lo que generó es que haya un electorado muy dividido, justamente por las temáticas que preocupaban a cada uno de los sectores y también, por supuesto, por el abanico de candidaturas. Ahora bien, el 7 de febrero, 13 millones de ecuatorianas y ecuatorianos acudieron a votar y, por supuesto, nosotros también contamos con voto en el exterior. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas que viven, residen en otro país, tienen voto facultativo. En Ecuador ocurre algo y es que nosotros tenemos 3 días de elecciones. El primer día votan las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El segundo día votan las personas que tienen una discapacidad física superior al 75% y que se han registrado previamente en un programa que tiene el Consejo Nacional Electoral que se denomina Voto en Casa. Y el último día, el tercer día, por así decirlo, vota el resto de la población. A pesar de que las elecciones del 2017 fueron atípicas por la situación de la COVID-19, pues a manera general en esa jornada electoral, pues el Consejo Nacional Electoral, nosotros en Ecuador tenemos 2 organismos electorales, el uno es el Consejo Nacional Electoral, el otro el Tribunal Contencioso Electoral. El CNE es el encargado de la organización de las elecciones del día de la jornada electoral. En ese sentido, pues se estableció un protocolo justamente para mitigar
y para poder hacer que esa jornada electoral se lleve de la mejor forma. Pues así fue. Sin embargo, en horas de la mañana se registraron muchas aglomeraciones. La gente, creo que justamente por el ánimo de no tener contagios, salió a votar a tempranas horas, y esto hizo que se aglomeren las personas, que se formen unas filas muy extensas en varios recintos a nivel nacional. Pues tomaba horas votar. A mí, por ejemplo, me tomó 1 hora y media. Yo fui al mediodía esperando que ya haya menos gente, pero estas situaciones han generado que exista una serie de recomendaciones por parte de las misiones de observación electoral. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral justamente anunció el día lunes que han adoptado, una serie de recomendaciones justamente pensada en que para la segunda vuelta, pues los miembros de la Junta Receptora del Voto puedan contar con una mejor capacitación. Han tratado de prever algunos aspectos también que pueden mejorar dentro de este protocolo de bioseguridad, y en ese sentido, pues se espera que la siguiente jornada electoral que tendremos este domingo también se desarrolle de manera tranquila. Algo que caracteriza las elecciones en Ecuador es que más o menos ha tenido una participación de aproximadamente el 80% del electorado. Por supuesto, esto se debe mucho a que tenemos voto obligatorio con una multa monetaria, pero esto también fomenta a que las personas ejerzan su derecho al voto. Con esto, pues, en la primera vuelta electoral que se desarrolló el 7 de febrero, las y los ecuatorianos elegimos varias autoridades, entre ellas, pues, no se logró el índice que se requiere. Aquí en Ecuador hay que cumplir 2 condiciones para que solo haya una vuelta en el caso de presidente o presidenta, y es que las candidaturas obtengan el 50% más 1 o que tengan el 40%, con una diferencia de quien queda en segundo lugar del 10%. Al no cumplirse esa característica, inmediatamente se pasa a una segunda vuelta electoral. Para esta dignidad, algo que yo les quiero comentar también, que es una de las características que marcan esta segunda vuelta, fue que el día de las elecciones, pues más o menos alrededor de las 9 de la noche, se esperaba ya un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral en cuanto a un conteo rápido que se había elaborado. Este conteo rápido, pues, si bien es cierto, no estaba el 100% de la muestra, el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados, resultados preliminares de este conteo rápido. Quedaban en primer lugar el candidato correísta Andrés Arauz. En segundo lugar se posicionaba Yacu Pérez, indígena del partido Pachacutic. Y en tercer lugar, con un margen muy pequeño, muy estrecho, estaba el candidato Guillermo Lasso de la alianza Creo Partido Social Cristiano. En ese sentido, pues, pocos minutos después de que el CNE anuncia estos resultados preliminares del conteo rápido, me parece que fue entre 8 a 10 minutos, el vicepresidente del CNE anunció que ya se había mejorado la muestra y que Guillermo Lasso, quien originalmente estaba en un tercer lugar, subía a un segundo lugar para este muestreo. Esto generó mucha preocupación, mucha incertidumbre, pasando varios días en los cuales el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, y es propio de nuestro sistema electoral, tenía que revisar muchas actas que habían tenido novedades. Un acta con novedad significa que, por ejemplo, el presidente, presidenta, secretario, secretaria de la Junta, pues no firmó el acta, o que hubo alguna situación que amerita hacer un recuento o una revisión específica del acta. Alrededor de una semana después, vimos cómo
los márgenes empezaban a estrecharse aún más y finalmente Guillermo Lasso supera a Yacu Pérez por un valor pues bastante pequeño, pero que evidentemente deja fuera de la segunda vuelta al partido Pachacutic, encabezado por Yacu Pérez. En ese sentido, aquí les tengo los datos. Pasa segunda vuelta Andrés Arauz con el 32.7%, y pasa el candidato Guillermo Lasso con el 19.74%, conociendo que Yacu Pérez obtuvo el 19.39% en tercer lugar. De esta forma, pues, empezó una campaña por parte del partido Pachacutic indicando un supuesto fraude. A esto se suma algo que también pasó en el año 2017, que por supuesto se solicitó al Consejo Nacional Electoral que se haga un recuento de las actas. Ahora, lo que establece justamente nuestro Código de la Democracia es que se puede realizar este recuento en las actas siempre y cuando el candidato o la candidata o el partido o movimiento político muestren los errores que tienen las actas. Por supuesto, yo no puedo indicar que hay un fraude sin ningún sustento, sin ninguna evidencia, o no puedo pedir que se abra determinado número de juntas si es que no tengo los respaldos. Entonces, lo que ocurrió fue que hubo una reunión con el Consejo Nacional Electoral, el partido de Guillermo Lasso, el partido de Yacu Pérez, y por supuesto estuvo la misión de la OEA como observadores. Llegaron a un consenso que se iba a hacer un recuento de votos en determinadas provincias, pero este recuento nunca pasó. Esto también generó un descontento muy profundo por parte de Pachacutic, y una vez que se anunciaron los resultados oficiales, pues se indicó que a la segunda vuelta irían tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso, lo que hace que el 19% del electorado que votó por el candidato de Pachacutic convoquen al nulo para esta segunda vuelta. Entonces, hoy por hoy nos enfrentamos a una segunda vuelta donde las encuestas de opinión que justamente han sacado los últimos resultados a finales de la anterior semana indican un empate técnico entre Guillermo Lasso y el candidato Andrés Arauz. Estamos, yo diría, muy similar a la situación que fue en el año 2017, donde también era muy difícil prever quién podría ganar las elecciones, sumado a esta convocatoria por el voto nulo por la situación que pasó con el partido Pachacutic. Y también sumado a que varios de las y los candidatos, aunque bueno, en Ecuador solo tuvimos una candidata mujer, Jimena Peña, a la presidencia, pero estas candidaturas lo que han hecho es empezar a respaldar en las últimas semanas a los diferentes, a los dos candidatos. En ese sentido, el contexto, y espero que por temas de tiempo ya me toca terminar, pero espero que puedan tener esta lectura de cómo pasamos a esta segunda vuelta, que si bien es cierto, trae de la mano una situación país compleja, también pues hay un descontento electoral importante. Y pues en ese sentido, las encuestas de opinión están mostrando este empate técnico. Realmente todo lo definirá el día de las elecciones. Muchísimas gracias. Doy paso a Mariana. Muchísimas gracias, Karen. Le doy entonces ahora el uso de la voz a Javier Arce para que nos platique sobre el caso de Chile. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tampoco quise hacer una presentación porque el proceso chileno está muy complejo y creo que es importante ir desde, bueno, en un orden más bien, no sé si cronológico, pero de los hechos también como para explicar por qué terminamos en esto o por qué estamos escogiendo personas para
la Convención Constitucional. El 18 de octubre, incluso una semana antes del 18 de octubre del 2019, comenzaron protestas muy fuertes en la ciudad de Santiago, que después fueron extendidas al resto del país, debido a una alza muy abrupta que hubo del pasaje del metro, del transporte público en la región metropolitana de Santiago. Estos eran muy poco dinero, pero significaba un incremento bastante fuerte en el sentido de que ya el pasaje del transporte público en Chile es excesivamente caro. Está bordeando prácticamente $1 por moverse en la ciudad. Y eso generó muchísima rabia, particularmente en sectores secundarios, pero que después terminan y derivan en un estallido social este día viernes 18 de octubre. Este estallido mantuvo protestas aproximadamente un mes de ocupaciones en las calles y se extiende por todo el país, a tal punto que las actividades diarias de todas las ciudadanías de Chile no se podían vivir de la manera que estábamos acostumbrados con anterioridad. Esto derivó en un necesario acuerdo que se genera entre, yo no diría toda la clase política, sino que diría se genera en el Congreso, y que se decide convocar a una consulta, en este caso sería un plebiscito, para el año 2020, para abril del 2020, en que se preguntaría a la ciudadanía si quería cambiar o no la Constitución y bajo qué régimen quería hacerlo, cuál sería como la institución que cambiaría la Constitución. Y se ofrecían dos opciones. Una era la convención mixta constitucional, que estaba compuesta entre por un 50% de parlamentarios y otro 50% de personas electas, y por otro lado la convención constitucional, que era básicamente que era 100% electa. Pero quedaron tres aspectos sin solucionar dentro de esta ecuación. Una tenía que ver con las candidaturas extrapartidarias o de independientes. La segunda tenía que ver con cuál sería el rol, si íbamos a permanecer en la cuota de género o en su efecto si iba a avanzar hacia una efectiva paridad. Y lo tercero eran los escaños reservados. ¿Por qué es importante y me voy a detener en esto? Porque una de las, como ya podríamos hablar de orígenes de la crisis de este estallido social en Chile, hay varias. Hay una área económica que tiene que ver precisamente con la distribución de la riqueza y, bueno, y también el poder en Chile, en que, bueno, para nadie es novedad que si bien éramos como el alumno mejor portado de la región y siempre fuimos destacados por tener un sistema estable, con bajos niveles de volatilidad electoral, etcétera, y un crecimiento sostenido en el tiempo, no llegó a todo el mundo. Entonces, como no llegó, no se distribuyó de manera equitativa, se empiezan a generar un descontento social muy fuerte, del cual en algún momento Chile se había acostumbrado, la ciudadanía no había un reclamo sustantivo, pero de a poco empiezan a existir ciertos chispazos de protesta. Esto fue el año, desde, no sé, del 2002 en adelante, el Martilazo, que también parte con estudiantes secundarios, el año 2006 con la Revolución de los Pingüinos, posteriormente el 2011 con una revolución estudiantil muy fuerte que hubo, hasta la del 2018, que sería la revuelta feminista, y esta va a calentar los motores para el estallido social. Y bueno, en paralelo a todo esto, ya cuando ya se está tratando de llegar a esta negociación, hay este elemento de deslegitimidad se podría decir como el sistema de partidos. Pero esto tampoco era tan nuevo. De hecho, con la reforma del año 2012 del voto voluntario, los niveles de abstención electoral se transformaron en una variable creciente durante las elecciones sucesivas. Al punto que llegamos al año 2017, la última elección presidencial, en que votó un 28% total del electorado. Entonces teníamos niveles de abstención electoral
sumamente alto, o sea, perdón, Piñera gana con un 28% del electorado que concurre a votar, pero no alcanzamos o superamos por muy poquito el 50% de la participación. Eso es, o sea, de un total de 14 millones de electores, con suerte fueron 7 millones a votar. Entonces, eso demuestra inmediatamente el desinterés de la ciudadanía por participar, y entre toda esta ecuación se empieza a generar entonces este desinterés también de la gente, de decir, bueno, vamos a construir una nueva constitución, pero necesitamos garantías para que otros agentes puedan entrar a competir también. Y ahí en esa discusión se decide bajar las barreras de entrada para estas candidaturas independientes con menos niveles de firmas, y además, bueno, esto se va a cruzar con el contexto COVID. En un segundo orden se logra, después de también protestas ciudadanas muy fuertes, también feministas, en ese caso las tesis juegan un rol fundamental, de instalar el tema de la paridad de género, ya no el tema de la cuota, porque hay que recordar que como parte del acuerdo, las personas que serán electas como parte de la Convención Constitucional van a repetir, o se va a ocupar el mismo sistema electoral del año, o sea, de la reforma electoral para elegir a los diputados y diputadas. Entonces, ese sistema fue modificado en el año 2015 y conllevó una ley de cuotas que fue bastante inefectiva, que era a nivel nacional y no por distrito, que existían una serie de problemáticas asociadas también a esta propia cuota, que tenía un diseño bastante mal planteado. Entonces, hay una serie de movimientos de mujeres, decidimos involucrarnos en esto y tratar de salvaguardar, y creamos dentro de el mismo diseño electoral un diseño de paridad, y eso es lo que finalmente se va a aprobar y va a salir adelante. Ahora, ¿qué va a desequilibrar un poco esto? Va a ser los escaños reservados, porque en algún momento se pensó que se podían agregar escaños a los 155 que tenemos ahora, pero finalmente se logra un acuerdo de incorporarlos dentro de la convención. Es decir, se le restan a los 155 17 escaños para los pueblos originarios, y se genera un sistema electoral aparte para que estas personas sean electas por las propias ciudadanías que forme parte de estos pueblos originarios. Entonces, tenemos menos escaños a repartir en un sistema de proporcionalidad media-baja, que sería en el caso chileno. Entonces, más adelante quiero dar algunos antecedentes sobre los posibles resultados, que tampoco tenemos mucha certeza. Esto es muy difícil de predecir, lo mismo que pasaba en el caso de Perú, que decía Ana o Karen, respecto de lo que está ocurriendo en estos países. Chile tampoco se abstrae mucho de esto. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Este plebiscito supuestamente se iba a hacer en abril del año 2020, pero las condiciones sanitarias lo impidieron, y distintos grupos de interés, como el propio Colegio Médico y sociedades científicas, propusieron al gobierno posponer este plebiscito para cuando estuviese más controlada la pandemia, y por esta razón se genera el plebiscito en octubre, el 25 de octubre del 2020. Como resultado de este plebiscito, se va a obtener una mayoría de un 78% de personas que van a votar por el apruebo al cambio constitucional, y también este mismo 78% se va a replicar en estas preguntas al momento de votar por una convención constitucional de un 100% de miembros electos. Sin embargo, todavía hasta esa fecha no se resolvía la ecuación de los pueblos originarios. Entonces aquí también hay cuestiones que permiten concluir que el sistema de partidos ha tratado justamente de defenderse a sí mismo, tomando decisiones que incluso van a tender o a seguir tendiendo a excluir estos sectores importantes, y eso va a generar también una gran interrogante de cómo va a ser esta distribución de escaños dentro de la convención. ¿Qué es lo que tenemos como medio ambiente en esto? Tenemos primero un gobierno que está absolutamente deslegitimado, que tiene un porcentaje de aprobación bajísimo, que está profundamente cuestionado por la gestión de la pandemia,
De hecho, eso voy a retomarlo después, pero tenemos una tasa de mortalidad, y somos una vergüenza mundial en este momento. De hecho, Boris Johnson, la primera ministra de Escocia, nos ponen como muy mal ejemplo, a pesar de haber empezado la vacunación en febrero. Nuestros niveles de contagio han impedido realizar la elección este domingo, y hoy día, salió promulgada la normativa que pospuso la elección para los días 15 y 16 de mayo, ¿ya? Entonces, claro, y en el marco del propio estallido social, el gobierno llegó tarde y llegó muy mal. Sus autoridades además están muy desapegadas, los personeros de gobierno en particular son personas muy desapegadas de la realidad del contexto en el que vive Chile, a tal punto que gracias a las declaraciones y la verborrea de ellas mismas fueron provocando a la ciudadanía que se moviliza finalmente en contra de declaraciones tan absurdas como, bueno, el precio de las flores bajó, esto lo dijo el ministro de Hacienda una semana antes del estallido, entonces ahora yo les recomiendo a los más románticos que compren flores, o al momento de subir el pasaje del metro, el ministro de Economía le dijo a la gente, bueno, si quiere ahorrar, levántese más temprano, y la gente se estaba demorando 2 horas y media en llegar a sus trabajos. Es decir, no había ni una posibilidad de levantarse a qué hora, a las 4 de la mañana. Entonces ya inmediatamente se empieza a generar una caldera muy fuerte de esto. Una vez que ocurre el estallido también, la violencia policial, a pesar de que fue invocada los militares tratan de dar cierto control, pero desobedecen la idea de oprimir a la ciudadanía, y esta queda en manos de la policía. Es decir, nuestra policía fue la que se encarga de reprimir las marchas, y allí, junto con esto, se están investigando una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Tenemos más de 450 personas con traumas oculares que han perdido 1 o 2 ojos, con perdigones y disparos directos hacia ellos y ellas, y por supuesto en el caso de las mujeres, han sido muchas violadas en las comisarías al momento de las detenciones, muchas de ellas golpeadas también y sometidas a torturas sexuales. Hay un montón de información que después, si quieren, les puedo dejar los links para que los lean. Hay un artículo muy interesante de Vice News que pueden bajar y que está muy, muy bueno, que describe un poco las técnicas de tortura también a las cuales han sido sometidas, y por eso también las tesis denuncian esta tortura y estas violaciones hacia las mujeres que hace la policía. Bueno, en este contexto además tenemos una sociedad que está empobrecida, hemos perdido una cantidad importante de empleos, el gobierno ha llegado también tarde y mal con las medidas para la ciudadanía, Chile ha perdido competitividad, y además esto ha provocado con estas normas. Por ejemplo, tiene una norma que se llama como de protección del empleo, que en realidad los trabajadores han tenido que consumir sus seguros de desempleo, porque el Estado ha sido incapaz de entregarles recursos suficientes para que puedan vivir. Los bonos están basados en una excesiva focalización, por lo tanto renacen cuestiones o costumbres que fueron muy comunes en dictadura, como las ollas comunes. No sé si conocen el concepto, que se juntan un grupo de personas a cocinar para repartir comida, porque realmente no había y no alcanzaba para esto. O sea, en Chile eso nosotros no lo veíamos desde los años 80, desde plena dictadura, cuando estaba la vida bastante precaria. Entonces, en la actualidad se ha tenido que recurrir a distintos retiros de fondos, copiando la experiencia peruana también. Pero estos fondos han sido los únicos que han permitido sostener la economía y sostener además la vida de la ciudadanía. Y el gobierno, por lo tanto, se ha dedicado a entregar medidas de contención bastante malas. Esto conlleva, y bastante deficiente, esto conlleva que al día de hoy tenemos números, tenemos aproximadamente 8.000, 8.500 contagios al día. Eso para una población de 20 millones de habitantes es bastante. Tenemos aproximadamente 100 decesos diarios, y en esas condiciones se decide no continuar con el proceso electoral, a pesar de que
se había ya legislado por una votación de 2 días para evitar efectivamente lo que decía Karen también, aglomeraciones y con otras medidas asociadas. Sin embargo, se decide posponer estas elecciones. Ahora, a modo de conclusiones, para poder ir terminando, bueno, me suena mucho esto que plantean. Primero, hay altos niveles de incertidumbre, perfecto. No sabemos muy bien qué va a ocurrir. Además, gracias a que todo el foco está puesto en la elección de constituyentes, nos hemos olvidado de las elecciones de alcalde, concejales y gobernadores regionales. De hecho, los gobernadores regionales es una nueva institucionalidad que va a debutar por fin en Chile, porque en Chile no teníamos gobernadores regionales, eran designados desde el presidente de la República, pero pareciera que a nadie le importara esta discusión porque está todo concentrado en los miembros de la Convención Constitucional. Allí los resultados también, o sea, las encuestas, la incertidumbre es muy fuerte. Se va a observar, por cierto, una fragmentación, pero no en la derecha. La derecha va bastante unida. Ellos hicieron un diseño electoral desde la más extrema derecha hasta la centro derecha. Hicieron una sola lista y llegaron a un acuerdo. Se espera que ellos logren entre un 35%, entre 30 y 35% por ahí. Y ahí hay otro problema, porque la convención, una de las normas que tiene, es que todos los acuerdos, artículo por artículo, que sean aprobados, tienen que estar aprobados por 2/3 del total. Y hay temas en Chile que van a generar demasiada controversia y probablemente no se logre que la oposición, porque la oposición va dividida en no sé cuántas listas, demasiadas listas, ya hablaban de 1.300 candidaturas, imagínense, o sea, la disposición de las listas es una cosa tremenda. Para 28 distritos electorales es muy confuso para los electores, y por supuesto hay un interés bastante grande de votar por independientes en desmedro de partidos, pero dado el sistema electoral, que es el sistema, ya les decía, de proporcionalidad entre baja y media, con distritos electorales entre 3 escaños y 7, evidentemente las candidaturas de partidos corren con una ventaja bastante más fuerte en términos incluso de financiamiento, de tiempos de televisión en las franjas electorales, que es probable que este esfuerzo que han hecho las candidaturas independientes no tenga el resultado que se espera, y qué va a pasar después con esto. Y ahí está la gran interrogante. ¿Qué va a pasar con este proceso? ¿Qué tan legítimo va a ser? Y cómo va a ser esta conformación también de esta convención para el futuro. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiera. Le doy ahora sí el uso de la voz a Julio para que nos platique sobre el tema de Bolivia, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Un gusto compartir la palestra con Javiera, Ana y Karen. Y muchas gracias a Estrategia Electoral por la invitación. Yo, al igual que Ana, tengo una breve presentación que voy a pasar a compartirla. Ahora sí. Bueno, el caso boliviano, como tú bien lo dijiste, Mariana, en la introducción, se trata de las elecciones subnacionales que se llevan a cabo después de la experiencia de 2015. Estas elecciones debían haberse desarrollado el año pasado, pero entre los conflictos y la crisis política boliviana de finales de 2019 y la pandemia que ha provocado que los comicios nacionales en primera instancia se repitan el 2020, pero se repitan también de manera postergada, tenían que haber sido a principios del 2020, hicieron nuevamente para octubre del año pasado, hicieron que estas elecciones se atrasen más o menos en un año. A diferencia, sin embargo, de la tendencia que parece ser en la región, al menos de las experiencias que nos contaron Javiera, Karen y Ana, en el caso boliviano no va en la misma línea en el sentido de fragmentación, como lo es el caso ecuatoriano y el caso peruano, salvando las diferencias de que se tratan de procesos electorales nacionales en su caso y subnacionales en el nuestro, no va en ese mismo sentido, es decir, el caso boliviano no va en esa misma línea de una alta fragmentación. ¿Qué es lo que se ha elegido o qué es lo que se elige en las elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales? En total son 9 gobiernos departamentales, un gobierno regional en la región autónoma del Chaco, en el departamento de Tarija, 336 gobiernos municipales y 7 gobiernos autonómicos
autónomos indígenas. Cada uno de estos gobiernos municipales o de estos gobiernos subnacionales están compuestos por una instancia legislativa y una instancia ejecutiva. Es más, dentro de los gobiernos autónomos indígenas que tienen mayor libertad como para su diseño institucional, hay incluso escenarios en los que se define, se escoge mediante usos y costumbres una instancia legislativa, una ejecutiva y una deliberativa, además de estas otras dos. Sin embargo, en los otros gobiernos, en el departamental, en el regional y el municipal, sí se escogen una instancia ejecutiva y una instancia legislativa con diferentes arreglos institucionales en cuanto al tipo de autoridades y la forma de elección de estas autoridades. En el caso boliviano, rige la paridad y alternancia para los cargos electivos reconocidos desde la propia Constitución, la reforma de 2009 y la ley electoral que data de 2010. Sin embargo, estas características estas medidas no están profundamente desarrolladas en esta normativa, por lo que depende de la reglamentación que puede emitir el organismo electoral para cada una de estas elecciones. Ya desde la elección del 2019 y principalmente de 2020, ha habido un avance en cuanto a la reglamentación de la paridad y alternancia que se ha terminado ajustando a la forma o al diseño del sistema electoral boliviano, algo que se ha repetido también en estas elecciones subnacionales. Sin embargo, acarreamos un gran problema respecto del alcance de estas medidas de paridad y alternancia, porque estas medidas solamente llegan a los cargos legislativos, pero no alcanzan a los cargos ejecutivos, lo que ha provocado, por ejemplo, de que históricamente, en el caso boliviano, solamente haya habido 3 mujeres candidatas a la presidencia, descontando las 2 candidaturas de la Alianza Juntos y del partido ADN, que en el 2020 retiraron su candidatura a último momento. Solamente 3 de más de 130 candidaturas presidenciales desde la instauración del sufragio universal en 1956, que es la primera elección después del sufragio universal. Desde ese entonces hasta la época solamente 3 candidaturas a la presidencia. Y esto tiene un reflejo también a nivel subnacional, donde, por ejemplo, los 9 gobiernos departamentales, los 9 ejecutivos departamentales van a estar encabezados por hombres, inclusive indistintamente de cómo resulten la segunda vuelta electoral que se va a llevar a cabo este domingo. Con este breve contexto institucional, yo les voy a presentar los resultados que hemos obtenido a partir de una investigación realizada en coautoría con Luciana Módica en el marco del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Para empezar, nosotros hemos atendido la cuestión de la participación electoral. El organismo electoral salió con una declaración de que la participación promedio estaba alrededor del 85% y efectivamente la participación electoral en Bolivia ha sido bastante alta. Sin embargo, tenemos escenarios en los que hay niveles de participación extremadamente bajos, como por ejemplo un municipio en el departamento de Oruro en el que la participación ha sido solamente del 38%. También en el mismo departamento, otros 2 municipios donde la participación ha estado por debajo del 70%. Además de estos casos atípicos dentro de la distribución general, los otros municipios y departamentos que en esta gráfica se ven expresados con los puntos verdes, han tenido niveles de participación bastante altos. También cabe recalcar, como en el caso ecuatoriano, en Bolivia el voto es obligatorio y también hay una serie de sanciones, entre las cuales está la sanción económica o el impedimento de realizar cierto tipo de trámites cotidianos, como por ejemplo trámites bancarios, como sanciones a la no participación electoral. Es por eso que, tomando el escenario o tomando el contexto de un voto obligatorio, hemos pasado a analizar los porcentajes de votación no válida en alcaldías y gobernaciones. Cabe aclarar que la votación, en el caso de las elecciones subnacionales en Bolivia, divide las listas para los cargos ejecutivos de lo que son las listas para los cargos legislativos, algo que no sucede del todo a nivel nacional dentro de Bolivia. Entonces, tomando las votaciones para alcaldías y gobernaciones, es decir, para los cargos ejecutivos, podemos observar que la tendencia global es de poco
poco porcentaje de votos blancos y nulos, aunque no pocos escenarios, inclusive uno departamental, que en este caso están representados con puntos celestes, han tenido niveles de votación no válida bastante altos, como es, por ejemplo, en el departamento de Potosí, que estaba alrededor de 17% de votos blancos y nulos, ¿no? En este escenario, entonces, nosotros hemos, de alguna manera, describimos una situación en la que hay una alta participación, pero también hay una relativamente alta opción de voto por, votaciones por opciones justamente no válidas, al menos en comparación con los escenarios de participación electoral. Ya yendo a los resultados como tal, primero nos ponemos a analizar lo que ha sido la fragmentación electoral. Es decir, los niveles de dispersión, lo utilizamos el número efectivo de partidos en su versión electoral, y de alguna manera podemos evidenciar dos grupos de departamentos. El primero de ellos es compuesto por La Paz, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, donde los niveles de fragmentación o de dispersión electoral han sido tendencialmente más altos, y por otro lado están los casos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí, donde en general estos niveles de dispersión o de fragmentación electoral han sido más bajos. Ahora, esto no necesariamente representa el indicador o el nivel que tiene el indicador para la votación por las gobernaciones, como está aquí representado con los puntos púrpuras, sino que es una tendencia de la globalidad del departamento para todas las entidades territoriales, es decir, tanto alcaldías como gobernaciones. En este caso, llama la atención los escenarios donde la fragmentación electoral recibe un valor de 1, porque representa un escenario de unipartidismo absoluto, es decir, escenarios en los que el 100% de la votación válida han ido por una sola de las opciones políticas. Y en este caso, en estas elecciones, son 18 los municipios en los que solamente una opción política ha ganado o ha tenido votación válida, por lo tanto ha tenido el 100% de la votación. En todos esos casos, en todos estos 18 municipios, el partido que se beneficia de este tipo de votación ha sido el Movimiento al Socialismo. En 7 de ellos ya inició la carrera electoral siendo la única opción política, es decir, en 7 municipios el único partido registrado ha sido el Movimiento al Socialismo, y en los otros 11, a medida que transcurría el proceso electoral, la elección ha terminado decantando hacia una sola fuerza política, ya sea por renuncias o por inhabilitaciones de las candidaturas o de los propios partidos políticos. Más allá de este escenario de fragmentación, nosotros concluimos en este trabajo con el análisis de la competitividad electoral. El indicador de la competitividad, que mide la diferencia entre el primero y el segundo, la primera y la segunda opción, donde damos la vuelta la tabla, damos la vuelta el orden de los valores para dar un sentido más intuitivo en el que el 0 signifique competitividad nula y 100 o 99,9 signifique competitividad máxima, es decir, donde las diferencias entre el primero y el segundo han sido más estrechas. Y este escenario es mucho más heterogéneo que los anteriores. Obviamente los casos en los que solamente ha habido un partido político o una fuerza política en competencia y por ende se ha llevado el 100% de la votación, van a ser los casos que se marcan aquí abajo como los que llegan a 0 de competitividad. Sin embargo, hay otros escenarios, como por ejemplo en el caso de La Paz, como por ejemplo los municipios o las entidades del departamento de Santa Cruz, de Tarija, de Beni y de Pando, donde la competitividad electoral ha sido bastante alta, inclusive escenarios en los que la primera y la segunda opción han estado diferenciadas o han estado alejadas por menos de un punto porcentual. A partir de esta breve descripción en el documento y lo que se puede observar es que la votación, la elección que hemos tenido el pasado marzo ha sido una elección altamente heterogénea, en la que de alguna manera se ha confirmado la diversidad que tiene Bolivia al interior de su territorio, algo que no es novedad dando cuenta de escenarios o de sistemas políticos multinivel, tanto en un sentido vertical como en un sentido horizontal. Sin embargo, viendo esto en perspectiva histórica,
es posible dar cuenta de, por ejemplo, los niveles de fragmentación, cómo los niveles de fragmentación promedio históricamente han ido descendiendo a partir de la elección de 2010 y de 2015 principalmente, es decir, después de la reforma y en el momento de mayor hegemonía del movimiento al socialismo, los niveles de fragmentación han sido extremadamente bajos. Y esta elección representa un repunte en la tendencia de la fragmentación electoral de todos los municipios y departamentos, es decir, de todas las entidades territoriales autónomas del país. Ahora bien, ¿qué es lo que nos convoca en esta ocasión y nos atiende para este domingo? Son justamente las segundas vueltas electorales. En la primera vuelta electoral se definió la gobernación de 5 departamentos. Oruro, Potosí, Cochabamba, donde ganó el movimiento del socialismo, Santa Cruz, donde ganó la agrupación política Creemos, y Beni, donde ganó el movimiento Tercer Sistema. Para los otros 4 departamentos, Pando, La Paz, Chuquisaca y Tarija, se va a desarrollar una segunda vuelta electoral porque ninguna de las opciones políticas ha sobrepasado o ha logrado llegar al requisito establecido por la normativa electoral. Este requisito es mayoría absoluta, es decir, 50% más 1, o una mayoría calificada en la que la primera opción tenga al menos 40%, pero le saque una diferencia de 10 puntos porcentuales al segundo o a su inmediato competidor. Esto entonces se ha decantado en un escenario en el que de los 4 departamentos donde se va a llevar adelante la segunda vuelta electoral, en 3 de ellos el movimiento al socialismo ha sido la opción política más votada, pero no le ha alcanzado o no ha alcanzado a llegar a cumplir los requisitos para evitar la primera vuelta. En el caso de Chuquisaca es el único en el que otra agrupación política, que es Chuquisaca Somos Todos, llega en primer lugar y el movimiento al socialismo queda relegado a un segundo lugar. Pero nuevamente el movimiento al socialismo siendo una de las 2 opciones que se van a votar este domingo. ¿Cuáles son las perspectivas para esta segunda vuelta? Bueno, la primera perspectiva, o para poder analizar la cuestión de las perspectivas, se toma en cuenta algunas cuestiones teóricas sobre la segunda vuelta electoral. Por ejemplo, cuestiones como que las segundas vueltas, en términos generales, son más amigables a la coordinación estratégica, tanto del electorado, pero también de las élites, y son más propensas a la polarización. En este escenario, cabe mencionar, por ejemplo, de que la coordinación estratégica parece ser un hecho. Es decir, la votación del movimiento al socialismo va como un bloque que, como hemos podido observar, va en la primera o segunda opción dentro de estas segundas vueltas, pero la coordinación estratégica de toda la votación, de todo el electorado anti-movimiento al socialismo, parece ser que se va a terminar coordinando en una sola opción política que sea justamente la que no represente al partido de gobierno nacional. Sin embargo, es necesario entender esta cuestión de la coordinación estratégica también a partir de las élites. Y ya se ha tenido, por ejemplo, un escenario en el que en el departamento de La Paz, 2 partidos políticos de los que mayor cobertura territorial, al menos relativa, han tenido en el proceso electoral, como han sido el Partido de Acción Nacional Boliviano y el Movimiento Tercer Sistema, han declarado su apoyo al movimiento al socialismo para la segunda vuelta electoral. Este escenario nos llama la atención para no dar por hecho que la coordinación estratégica del electorado antimacista va a terminar sobreponiéndose al electorado o a la votación masista. Por otro lado está la polarización. La polarización, como se sabe, en un proceso electoral de segunda vuelta, acrecienta un escenario de polarización que ya nos venía acechando en el país entre justamente lo que es el movimiento al socialismo y la opción anti-movimiento al socialismo. En cuanto a los desafíos para la gestión pública, para ir terminando, más allá de quién gane la gobernación de cada uno de estos departamentos, resulta llamativo o resulta claro que en todos ellos el movimiento al socialismo
tiene mayoría, en algunos casos simple y en algunos casos absoluta, de la representación política de la Asamblea Legislativa Departamental. En el caso de Chuquisaca, el MAS ya tiene el 66,7% de los legisladores departamentales. En el caso de La Paz, tiene el 55%, en Tarija tiene el 43% y en Pando tiene el 61%. De estos escenarios, son de especial interés el caso de Chuquisaca, porque si llegara a ganar la opción de Chuquisaca Somos Todos, habría un escenario de gobierno dividido, pero completamente marcado, donde la gobernación o el ejecutivo estaría en manos de un partido político, y la Asamblea Legislativa Departamental no solamente tendría mayoría, sino que tendría mayoría calificada de 2/3 dentro de en esa misma Asamblea Legislativa Departamental. Y por otro lado está el departamento de Pando. Más allá del porcentaje de representación que ya habría obtenido el movimiento al socialismo en esta Asamblea Legislativa Departamental, llama la atención de que la segunda fuerza política, la que va a competirle al MAS en esta segunda vuelta, solamente ha alcanzado 4,8% de los legisladores de toda la Asamblea Legislativa Departamental de Pando. Es un escenario entonces decantado de gobierno dividido, salvo que gane el movimiento al socialismo. Y al igual que en el caso de Chile, en el caso de Perú y en el caso de Ecuador, todo está marcado por el signo de la incertidumbre. Las segundas vueltas electorales son difíciles de desentrañar, de delimitar, y más aún, como ahora vemos en Bolivia, donde no hay información vigente sobre cuál es la intención de voto. No se han desarrollado encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta electoral. Mucha gente asume de que todo el electorado antimasista se va a unificar en una sola opción y va a llegar a sobrepasar la votación del MAS, pero todavía eso no es un escenario automático ni decantado. No quiero ocupar más tiempo y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Gracias por tu participación. Pues como vemos, el común denominador, al parecer, en estas elecciones que tendremos en América Latina es la incertidumbre. Esperemos que con estas próximas elecciones pues se pueda dilucidar un poquito más el futuro en estos países. Sin embargo, tendremos que hacer un seguimiento muy de cerca porque, pues como todos los que seguimos las elecciones lo sabemos, nada está escrito hasta el día de la elección, ¿no? Podemos tener ciertas perspectivas, hay siempre encuestas de salida y resultados preliminares y se puede hacer alguna especie de sondeo en la población y en la ciudadanía sobre lo que va a suceder, pero bueno, hasta el día de la elección es que vamos a tener ya, esperemos, certeza sobre estos comicios. Yo les agradezco muchísimo su participación. Nos quedan unos 2 minutitos, entonces, si me lo permiten, voy a hacerles una pregunta que tenemos del público que nos ve a través de Facebook Live. Es una pregunta que va dirigida directamente a Ana Neira. Entonces, si nos pudieras hacer favor de tratar de responder esta pregunta del público, nos la hace María Elena Mariel Pagador Bravo, y lo que nos pone es: saludos desde Perú. Mi pregunta para la doctora Aneira, bueno, Ana Neira, pero ahí se nos confundió, es: con tanta sorpresa que tenemos en época electoral, ¿qué pasa si se cumple la regla de 2/3 de votos blanco y nulos? ¿Alcanza la cifra para declarar la elección nula? La pregunta es nula para la elección presidencial? ¿Es nula para todas las demás listas congresal y Parlamento andino? ¿O en dónde queda la nulidad en este caso? Muchas gracias. Gracias, Mariana. Sí, bueno, solo para que lo tengamos en cuenta todo lo que escuchamos, nosotros efectivamente en el Perú tenemos una causa de nulidad de la elección, en la cual si se llega a 2/3 de votos nulos o blancos, es decir, tiene que haber más de 2/3 de votos nulos, de votos blancos, por separado o juntos, para que esa elección se declare nula. Ahí retomo la pregunta que nos hacía nuestra, no recuerdo el nombre de quien nos hacía hacer la pregunta. El tema es que la nulidad se calcula respecto de cada elección, es decir, tendremos que computar la cantidad de votos nulos y blancos de la elección presidencial, de la elección congresal, que además tiene la complejidad de la elección congresal, que es un proceso electoral múltiple, con lo cual
hay que contar en cada distrito electoral, por ejemplo, en Lima, en Arequipa, en Cusco, ¿no? En cada lugar se cuenta, y si en ese universo se llegara, eventualmente se procesa una nulidad en ese lugar. Ahora, la verdad que la perspectiva que eso suceda es bastante baja. La cantidad de voto nulo en el Perú es, digamos, no llega a ser de este nivel, nunca ha pasado. Sí se ha declarado nulidad por elecciones por votos nulos en ámbitos municipales en algún momento, pero nunca ha pasado en una elección nacional, y la verdad que los porcentajes en realidad no superan ni siquiera el 15% en líneas generales. Además, llegar a 2/3 es realmente una cantidad muy importante. Entonces, es poco probable, yo me atrevería a decir que es prácticamente imposible, incluso con la cantidad de personas que están indecisas, así que en verdad no creo que este es un escenario que pueda suceder, pero lo que sí debe quedar claro es que este cómputo es por cada proceso electoral de manera independiente, no es como un todo que se declara nula toda la elección, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Ana. Gracias por ayudarnos a responder esta pregunta. Y si están de acuerdo, pues entonces hasta aquí dejaríamos nuestra mesa de análisis. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda este fin de semana y a lo que suceda en mayo. Esperamos que la jornada se desarrolle de manera pacífica, que el tema de la pandemia y del coronavirus no vaya a causar mayor problema. Yo sé que todos los países están llevando a cabo pues todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud y el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos que van a acudir. Sin embargo, pues por supuesto que es un tema que a todos nos preocupa. Sin embargo, la democracia pues no se puede detener, ¿no? Es muy importante encontrar la manera de que estas dos situaciones se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Yo tengo confianza en que esto va a suceder así. Y pues bueno, les doy las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A quienes nos vieron a través de Facebook Live, muchísimas gracias por su participación, gracias por los comentarios y las preguntas. Los invito a que sigan en sus cuentas de Twitter a nuestros panelistas. Si ingresan a la cuenta de Estrategia Electoral, en el post que publicamos sobre el evento de hoy están las cuentas de Twitter de cada una de nuestras panelistas y de nuestro panelista, por si quisieran seguirlos en sus redes para darle seguimiento a estas elecciones. Y pues muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, un gusto, hasta luego. Gracias, que estén Muchas bien. gracias.